Hola amigos, bueno, acá les voy a mostrar un poco y vamos a hablar, vamos a hacer una breve introducción de los testers que se pueden usar ya sea para un taller de electrónica, de fabricación, de un laboratorio, para reparaciones también en electrónica y también para pequeñas necesidades del hogar. Ya vamos a hacer videos instructivos sobre las cosas que se pueden medir y cómo nos pueden ayudar en el hogar antes de llamar a algún profesional para que nos haga alguna reparación o nos asesore con algún tema. Podemos ya ir teniendo una idea nosotros mismos de qué se trata, por supuesto para el que se anima. Eh, Hay que animarse, hay que tener respeto a algunas cosas, otras se pueden medir tranquilamente con un tester, un cable, la tensión de carga que utiliza una notebook, eh, un artefacto que lleva un cable que se puede extraer. Bueno, le podemos medir la continuidad al cable, que no esté cortado, que la ficha no esté cortada, un velador, pequeñas cosas simples que se usan mucho en el hogar, un cargador de batería, un alargue, una zapatilla con un alargue, se puede medir la tensión en los bordes. eh, o la continuidad de la zapatilla, y si se animan tal vez la pueden abrir y repararla. Bueno, hay muchas cositas, una pila de control remoto, que tanto se usan los controles remotos. Bueno, les voy a mostrar algunos testers, como les decía. Tenemos diferentes características, más caros, más baratos. Eh, lo recomendable es primero saber para qué lo vamos a usar, si necesitamos mediciones de precisión o son mediciones eh, también para un taller de electrónica. No es necesario tener demasiada precisión muchas veces. Uno ya cuando tiene mucha experiencia sabe dónde está parado, no necesita medir al milivolt. Y lo mismo para un domicilio, pero bueno, cada uno sabe qué es lo que necesita. Acá tenemos testers para seleccionar el rango. Podemos medir corriente, corriente alterna, corriente continua. La corriente, recordemos, se mide siempre en serie. Hay que cortar uno de los polos del circuito e introducir en serie el tester. La corriente es algo que circula a partir de la fuerza que le da la batería de corriente alterna o corriente continua. Bueno, eh, eso es lo que le da la fuerza, y la corriente circula por un circuito y hace que ese circuito cumpla diferentes funciones. Cada circuito hay que verlo como una caja negra que cumple una función. Le entran unos datos y salen otros datos. Un amplificador, por ejemplo, es un circuito, una caja en donde con un micrófono y con un sonido normal, el sonido normal que tenemos nosotros cuando hablamos, eh, con la intensidad habitual. Bueno, podemos amplificar ese sonido y lograr que se oiga en todo un estadio de fútbol, en un salón muy grande, gracias al uso de amplificador y unos parlantes que pueden ser atacados con la salida del amplificador en alta potencia. Todo a partir de la leve potencia que tenemos nosotros al hablar, por ejemplo. Lo mismo con un reproductor de música, etcétera. Bueno, acá tenemos medición de capacitores electrolíticos o no electrolíticos. Lo que sí, hay que extraerlo del circuito. Eso lo hace un poco incómodo, pero bueno, hay quienes necesitan armar capacidades exactas y les puede servir. Y después medición de resistencia. La resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente. Se usa para polarizar transistores, circuitos integrados. Bueno, en los circuitos electrónicos se usan muchas resistencias.
Bueno, acá tenemos otro modelo de tester, también similar. Lo mismo, tenemos para medir tensión continua, tensión alterna, corrientes. Este tiene también para medir transistores. La corriente, en todos los testers en general tenemos hasta cierto valor de corriente, se deja la punta en un terminal. Después, a partir de corrientes más altas, hay que pasar al otro terminal, que sería este otro, el que indica 10 amperes. Bueno, y así con todos. Podemos medir continuidad, por ejemplo, vamos a medir continuidad con este. Eh, continuidad, así como unimos las puntas y suena la chicharra. Bueno, si unimos un cable, si apoyamos cada punta en la punta de un cable, si el cable no está cortado, también va a sonar la chicharra. Eso sirve para medir un alargue, para medir un trozo de cable, un cableado en una instalación eléctrica y un montón de cosas más. Bueno, hay que apagarlo. Estos no son auto power off. Hay testers que pasa un rato de que uno lo encendió y se apagan solos. Con eso no hay problema. Con los que no tienen esa función, lo que va a pasar es que en donde te olvidaste de apagarlo, al otro día le tenés que cambiar la batería. La pila, algunos llevan dos pilas de chiquitas, otros llevan baterías de 9 volt. Bueno, este sí tiene auto power off, ¿ven? Y se apagaría solo cuando uno no lo, cuando uno se olvida de apagarlo por la tecla. Este tiene, a ver, se enciende acá con la perilla, no por un botón. Tiene backlight para iluminar el display. Si estamos trabajando, por ejemplo, vamos a un sótano donde están los medidores o la zona de las térmicas, las cajas de las térmicas, y hubo un corte de luz grande. Bueno, con esto nos va a ayudar a ver la medición. O en un lugar oscuro. Bueno, eh, acá tenemos otro, también todo ajustable. Este también tiene para medición de capacitores. Vamos a medir continuidad. Bueno, lo mismo que el otro, suena la chicharra cuando unimos las puntas. Si lo hacemos con un cable también va a sonar la chicharra. Bueno, y acá tenemos un modelo autorrango. Acá está apagado, lo vamos a poner también por ejemplo, para los autorrangos no hay que seleccionar la tensión, el rango de tensión que vamos a medir, por ejemplo. Lo ponemos en tensión continua y solo se va a adaptar. Ahora quedó en alterna, en AC. Apretamos, cambiamos la función, lo pasamos a continua. ¿eh? Y solo se va a adaptar al rango de tensión que vamos a medir. Si medimos una pila, 1,5 volt. Si medimos una fuente switching que tenemos como 300 volt en algún punto, se va a adaptar solo. No hay que buscar el rango en la escala como en estos modelos que tienen 1000 volt, 200 volt, 20 volt. Antiguamente, lo primero que nos enseñaban es que si no estamos seguros de la tensión que vamos a medir, lo pongamos en los rangos más altos. Por ejemplo, en 200 volt. Y si vamos a medir 15 volt, después lo bajamos al rango de 20. Y no al revés, porque si arrancamos midiendo 200 volt en el rango de 2 volt, se podía quemar el tester. Hoy no pasa eso porque tiene protecciones, pero en aquel momento nos habían educado con esas precauciones. Incluso en esa época los testers eran analógicos, con aguja, había que seleccionar la escala en el display, era más complejo ver, parecido a esto. Este es un medidor para capacidad, eran parecido a esto.
más complejo. Pero bueno, hemos aprendido con eso y hemos aprendido con esto. Como le decía, este es autorrango. Acá tenemos la opción para medir diodos, eh, resistencia y la chicharra. Bueno, si hacemos unimos las dos puntas, resistencia es cero, porque no hay resistencia cuando hay un cortocircuito. Y vamos a cambiar la escala para que suene la chicharra. Ahí está para diodos, también da 0 volt, y ahí suena la chicharra y enciende una luz. Bueno, estos son más prácticos porque eh, no hay que andar cambiando mucho la perilla de selección, se desgasta menos. Hace poco este modelo hubo que abrirlo y limpiarle todos los contactos porque no hacía buen contacto la perilla de selección. Bueno, además este tiene para medir transistores, también NPN y PNP, tiene medición de temperatura. Vamos a ver si hacemos una prueba de medir la temperatura. Eh, a ver si tengo la sonda. Bueno, acá tenemos la sonda de temperatura que vino, todavía no la probé, vamos a probarla ahora. A ver, a ver, a ver. La vamos a poner. Vamos a sacar los cables de medición y la sonda va acá. Tenemos grados centígrados y va con respecto al negativo. Voy a ponerlo acá. Bueno, tenemos que ponerlo en la escala de temperatura. Acá tenemos 16 grados del ambiente. Si tocamos la punta, tendría que medirme, llegar a mi valor de temperatura. Bueno, hasta acá más o menos una descripción de los testers. Después vamos a hacer videos explicativos eh, para hacer reparaciones o mediciones en electrónica y también para el uso cotidiano en el hogar. Este, vamos a separar eso. Algo más que tengo acá es el medidor de, ya que está se los muestro, el medidor de ESR, que eh, es una función, es como que tiene que ver con la capacidad que tiene un capacitor electrolítico para funcionar correctamente. Después voy a buscar una definición más exacta pero es muy bueno para medir capacitores electrolíticos y así como lo ven tan destruido, tan pobrecito al lado de los otros, es el que se lleva la mayor capacidad de las reparaciones, porque las fuentes de alimentación, una de las grandes cosas que fallan son los capacitores electrolíticos y los capacitores electrolíticos se miden con esto. A ver si medimos. Tiene diferentes escalas, es bastante es analógico, bastante viejo, pero bueno. Este es un capacitor de 47 micro por 35 volt. Bueno, vamos a de 470 micro, perdón, por 35 volt. Vamos a medirlo. La escala tiene que llegar a fondo. Si llega a fondo a la zona verde es porque el capacitor está bien. Ahora voy a buscar si encuentro un capacitor que esté seco, que no funcione. Tenemos diferentes escalas. De 0,1 a 0,9 micro. De 1 a 9,9 micro. Después tenemos hasta 99 micro, esta tercera, y esta última de 100 micro a 9999 micro. A ver si encuentro un capacitor para medirles. A ver, en estas fuentes encontramos un capacitor que esté
en malas condiciones alguno de estos dos. Este está bien. Ahora que vamos a querer encontrar uno malo y no vamos a encontrar, por supuesto. Este también está bien. A ver en esta. A ver esta. ¿Ven? Este no levanta. Este sí, pero este le cuesta. Este está mal. Este hay que cambiarlo. Y así en apariencia no parece malo, pero hay que cambiarlo. Bueno, así encontramos un montón de fallas en capacitores con este tipo de instrumentos. Bueno, espero que les haya servido. Esto es una breve introducción, un consejo para comprar. Primero, por supuesto, tener en claro qué es lo que vamos a medir, con qué rango de error podemos medir. Después, otra cosa, un consejo, que si pueden comprar con Auto Power Off, que se apague solo al rato de que no lo usamos, mejor, porque si no se van a olvidar, van a andar cambiando baterías. Lo peor es que lo van a guardar encendido y cuando lo quieran usar en una urgencia no les va a funcionar porque no va a tener batería. Se va a haber consumido toda la batería. Eso es como primordial. Después la medición de continuidad con la chicharra, eso también es importante, es práctico, porque no hay que mirar el display, uno enseguida encuentra, y es práctico para muchas cosas. Ya que sea autorrango, ya es una particularidad para alguien que trabaja bastante. Incluso hay mejores autorrangos que este, porque en este seleccionamos una escala, por ejemplo, la de la chicharra para medir continuidad, pero por más que me pongo ahí, todavía no mide continuidad. Tengo que, con el selector de funciones, buscar la chicharra, ahí la encontré. Es decir que es autorrango, pero autorrango hasta ahí. Yo he visto testers o multímetros autorrango que en esta posición miden resistencia, miden también diodos y miden continuidad con la chicharra sin tener que hacer ninguna selección más que la de colocar la perilla selectora en esa posición. ¿Ven? La saqué, la vuelvo a poner y perdió la memoria. Hay que volver a buscarla. ¿Se entiende? Bueno, espero que les haya servido. Un abrazo grande. Si les gusta, pongan like, suscríbanse y vamos a seguir subiendo videos cada vez de más complejidad y, por qué no, para la gente que pueda usar algunas de nuestras cosas que usamos los electrónicos en el hogar. Bueno, un abrazo para todos.